Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón. Me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. Y prueba de mi fiel afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora de los Apóstoles ruega por nosotros. Vamos a continuar con esta lectura del Evangelio de San Marcos, en el punto donde lo dejamos, antes del fin de semana del domingo, que es precisamente en la transfiguración. Contemplábamos a Jesús que es transfigurado y cómo Jesús les dice a los discípulos que no digan nada hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Y van bajando así del monte Tabor. Y dice: al llegar donde los discípulos, vio a mucha gente que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Toda la gente al verle quedó sorprendida y corrieron a saludarlo. Les preguntó: ¿de qué discutíais con ellos? Uno de entre la gente le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu inmundo, un espíritu mudo, y donde quiera que se apodera de él, lo derriba y le hace echar espumarajo, rechinar de dientes y lo deja rígido. He dicho a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Él le responde: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportaros? Traédmelo. Y se lo trajeron. Apenas el espíritu vio a Jesús, agitó violentamente al muchacho y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Entonces él preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto? Le dijo: desde niño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Pero si algo puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros. Jesús le dijo: ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para quien cree. Al instante gritó el padre del muchacho: creo, ayuda a mi poca fe. Viendo Jesús que se agolpaba a la gente, increpó al espíritu inmundo, diciendo: el espíritu sordo y mudo, yo te lo mando, sal de él y no entres más en él. Y el espíritu salió dando gritos y agitándole con violencia. El muchacho quedó como muerto, hasta el punto de que muchos decían que había muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, le preguntaron en privado sus discípulos: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Les dijo: esta clase con nada puede ser arrojada, sino con la oración. Es un evangelio espectacular. O sea, baja Jesús del monte, acaba de ser la transfiguración, les dice a los discípulos que no digan nada hasta que el Hijo del Hombre resucite entre los muertos, y entonces aparentemente baja a la normalidad. Cuando está bajando ve esa aglomeración de gente y se enfrenta con la realidad, ¿no? A mí me recuerda mucho cuando Moisés baja del monte y ve el símbolo del pecado en el becerro de oro, ¿no? Y esos gritos de la gente y tal, ¿no? Bueno, pues aquí es algo parecido, porque es como el mal que se impone sobre el bien y parecen que los apóstoles no pueden hacer nada, ¿no? Discutían los escribas con ellos, de hecho los escribas ya parece que van a ganar, ¿no? Unos escribas que discutían con ellos y no pueden resistir, ¿no? Y la gente al ver a Jesús corre hacia él, ¿no? Se da cuenta de que, lo que es como la acción de los discípulos no es nada, sino parte de Jesucristo, y por eso corren a aquel que es la raíz de todo, ¿no? Y entonces Jesús empieza a discutir con ellos y tal, y aparece en escena el padre del endemoniado epiléptico, podríamos decir, que es muy impactante el diálogo de Jesús con este padre, es de una ternura y de una finura grandiosa, ¿no? Entonces él empieza, ¿no? Y dice: maestro, te he traído, a ti te he traído a mi hijo. Tú no estabas. Estaban tus discípulos, que en el fondo yo pensaba que eran prolongación de ti, que es lo que luego son los discípulos una vez que Cristo ha resucitado, pero en este momento todavía no estamos en la resurrección. Y dice: te he traído a mi hijo, te he traído a mi hijo, pero tú no estabas, ¿no? Dice: entonces he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y donde quiera que se apodera de él, lo derriba,
le hace echar espumarajos, rechinar de dientes y lo deja rígido, ¿no? Es como el poder del mal que se impone, que domina. También recuerda mucho a ese endemoniado que estaba entre los sepulcros, ¿no? Y que cuando ve a Jesús corre hacia él, pero los demonios como que lo tienen atenazado, lo tienen agarrado. Bueno, pues a este niño sucede eso, ¿no? Es como el demonio que lo tiene atenazado, que lo domina, que lo domina. Donde quiera que se apodera de él, lo derriba, o sea, le hace perder la libertad, la dignidad, la capacidad, lo derriba, le hace echar espumarajos, rechinar de dientes, ¿no? Es sensación como de locura, ¿no? Y lo deja rígido, duro. El rigor es signo del cadáver, ¿no? Es como un anticipo de la muerte. De hecho, siempre se dice, ¿no? El rigor mortis, ¿no? La gente rígida, en el fondo, es un signo de estar muertos, no estar vivos, ¿no? Lo propio del vivo es la flexibilidad, ¿no? Pues este niño lo deja rígido, ¿no? Dice, se lo he traído a tus discípulos, se lo he dicho a los discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. A mí me impresiona mucho porque este hombre que luego dice que tiene poca fe, oye, ha ido a los discípulos a decirles, oye, expulsadlo, yo os lo he traído, sois prolongación de Dios, de Cristo, expulsadlo, y no han podido. Entonces, la poca fe más bien es de los apóstoles, de esos que dicen, ¿por qué nosotros no hemos podido hacerlo? No, porque hay que hacerlo con mucha oración, es decir, en una dependencia muy grande con Dios, porque no depende de nosotros, no es una acción mágica, esto de expulsar al demonio, ¿no? Sino que depende de la unión con Dios, ¿no? Y le pregunta, ¿no? El padre, ¿no? Cuando lo traen, bueno, primero lo traen, cuando hace Jesús esa generación incrédula, ¿hasta cuándo os tendré que soportar, ¿no? En el fondo, porque no queréis creer, porque no reconocéis el poder de Dios, ¿no? Y es impactante cuando traen al niño y el demonio reconoce a Cristo, y entonces es como esa reacción violenta del demonio. Lo trajeron, apenas el espíritu vio a Jesús, agitó violentamente al muchacho, cayendo en tierra, se revolcaba, echando espumarajos, tal y cual, ¿no? ¿Desde cuándo le pasa esto? Desde pequeño. Es impresionante cuando le pregunta a Jesús al Padre y le dice que desde pequeño, da una ternura porque se conmueve uno el corazón, ¿no? Dice desde pequeño y lo ha echado al fuego, ¿no? ¿Desde cuándo sucede esto? Desde niño. Y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él, ¿no? O sea, es un padre que vive con la angustia de que su hijo se le escurre entre las manos. Como la mujer sirofenicia, cuando va a Jesús y le dice, ten compasión de mí, mi hijita se está muriendo. Pues aquí este padre es muy parecido, ¿no? O sea, el demonio, él asiste horrorizado al dominio que tiene el demonio de su propio hijo, que lo ha intentado arrojar al fuego, lo ha intentado arrojar al agua para acabar con él, ¿no? Y dice, en el colmo de esa angustia, dice, si algo puedes, hazlo, ¿no? Si algo puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros, ¿no? Es tan bonito, ¿no? Porque es una petición preciosa. Si algo puedes, compadécete de nosotros, ¿no? Que es muy bonito, porque en el Evangelio una actividad que es preciosa, que es ir rastreando la palabra de Dios, buscando el campo semántico de la palabra poder, ¿no? Porque para Dios nada hay imposible. Estamos en la lógica de Dios, que no es la lógica del mundo. Entonces, ya es la lógica de la posibilidad de Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, como dice Jesús a los propios apóstoles. Entonces, estamos en la lógica de Dios. Y por eso cuando dice este hombre, si algo puedes, Jesús se queda sorprendido y dice, oye, ¿cómo que si algo puedo? ¿No? Si algo puedes, es como, ya no sé qué hacer, ¿no? Este padre es como que se lanza angustiado a los brazos de Jesús diciendo, socórreme, compadécete de nosotros. Si algo puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros. Y esta apelación al corazón de Cristo, porque ese compadécete de nosotros es apelar al corazón de Cristo, es lo que a Jesús le conmueve profundamente, ¿no? Y dice, si algo puedes, compadécete de nosotros. Y Jesús dice, ¿qué es eso de si puedes? ¿Qué pasa? ¿Que no crees? ¿No? ¿Cómo que sí puedo? ¿Tú crees de verdad que puedo hacerlo o no crees que puedo hacerlo? Porque si no crees que puedo hacerlo, ¿para qué me traes al niño? Y si crees que puedo hacerlo, ¿por qué me dices si algo puedes? ¿No? Es muy impresionante ese momento. A mí me parece que es brutal, ¿no? Y yo le entiendo muy bien al padre de este niño y entiendo también a Jesús, pero me parece descomunal cuando le dice, ¿cómo que si algo puedo? ¿En qué lógica estás tú? ¿En la lógica del Antiguo Testamento donde la medida es el poder del hombre? ¿O en la lógica del Nuevo Testamento donde la medida es el poder de Dios? Esto ya cambia, ¿eh? Esto ya cambia. Pues dice, ¿cómo que si puedo? Todo es posible para el que tiene fe. Qué bonito es esto. Todo es posible para el que cree. Porque para Dios nada es imposible.
le dice el ángel a la Virgen. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, le dice Jesús a los apóstoles, cuando dicen que es imposible salvarse, ¿no? Entonces, todo es posible para el que tiene fe, para el que cree. Claro, esta revelación del corazón de Cristo, donde muestra la posibilidad, ¿no? Para el que tiene fe todo es posible, que se lo digan a San Pedro, que anduvo sobre el agua, que se lo diga a los apóstoles, que multiplicaron 5 panes entre 5.000 personas. Jesús hizo el milagro, pero es que repartían el pan a los apóstoles. Claro, es muy impresionante cómo se reparte un pan para 1.000 personas. Es una cosa que me deja siempre pasmado. O la fe de los sirvientes que llevan el vino, el agua sin convertirse en vino, la llevan a los mayordomos. Y por el camino el agua queda convertida en vino. O los leprosos, los 10 leprosos, que dicen, ten compasión de nosotros, y dice, id a presentaros a los sacerdotes. Y cuando van de camino para que certifiquen su curación sin estar curados, porque ellos tienen fe, quedan curados. Por eso, todo es posible para el que tiene fe. Estamos en la lógica de Dios, ya no es la lógica de los hombres. Para el que tiene fe, todo es posible, porque Dios y yo somos mayoría. Eso está claro, ¿no? Y entonces exclama este hombre, de una manera muy desgarradora, porque en el fondo no está pidiendo nada para él, está pidiendo para su hijo. Si algo puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros. Entonces, después de la pregunta, de la exclamación de Jesús, como que si puedo, todo es posible para el que tiene fe, dice, creo, Señor, pero ayuda a mi fe. Creo, Señor, claro que sí, creo, pero ayuda a mi poca fe, ¿no? Creo, pero veo que con la fe que tengo no es suficiente para abandonarme del todo en ti. Entonces, Señor, ayúdame. Es tan bonito como este hombre se lanza abandonado a los brazos de Cristo para que él, Cristo, preste su fe, su capacidad, o sea, para que sea el que dilate. Creo, Señor, aumenta mi fe. Traducimos en otra traducción, ¿no? Que en el fondo es esto. Yo creo, Señor, pero tengo una fe que no, reconozco que es raquítica. Y necesito creer con una fe poderosa, con una fe grande, ¿no? Y por eso digo, Señor, aumenta mi fe. Creo, Señor, pero ayuda a mi fe, aumenta mi fe, ayuda a mi poca fe. Dice aquí el Evangelio, que es muy, muy impactante, ¿no? Entonces viene ya, una vez que se lanza abandonado en los brazos de Jesucristo para que Cristo haga el milagro, tan impactante, tan precioso, es un misterio de una compasión brutal, de un abandono, pues como postrado, ¿no? Ya no tengo capacidad, ya no puedo nada más, hazlo tú, Señor, en mí, porque yo no puedo, ¿no? Quiero, Señor, aumenta mi poca fe. Y entonces ya Jesús, en cuanto se apela a su corazón, primero compadécete y luego aumenta mi fe, está apelando a su corazón, al corazón de Cristo. Hazlo según la medida de tu amor, Señor, no según la medida de mi fe, según la medida de tu amor por mí. Y esa medida es infinita, ¿no? Entonces el Señor hace el milagro, ¿no? Dice esto, ¿no? Dice, viendo ya que se agolpaba a gente y tal, increpa al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu sordo y mudo, yo te lo mando. Sal de él y no entres más en él. Qué grandiosidad, qué majestuosidad, qué poder el de Cristo, que por salvar a la humanidad hace esto, ¿no? O sea, hace un acto de poder y dice al diablo, fuera de él. Y no vuelvas más a él. Como diciendo, y déjalo en paz para siempre, ¿no? Y el espíritu dando este grito, el espíritu salió dando gritos y agitándolo con violencia, y el muchacho quedó como muerto, hasta el punto de que muchos decían que había muerto. Es tan impactante esto, es ese milagro donde el muchacho queda como exhausto, como rendido, como derrotado, parece como que ha muerto, ¿no? Entonces dicen, muchos creían que estaba muerto, y es también esto es que es tan bonito, ¿no? Porque es como el poder de Jesús, que no tiene miedo de tocar al que estaba paralítico, al que estaba con un espíritu inmundo, ¿no? Al que se ha quedado como muerto, ¿no? No tiene miedo Jesús de tocar al muerto, ¿no? Igual que no tuvo miedo de tocar al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo, ¿no? Y a todos los niños los agarra por la mano y se los da a sus padres. Esto es de una belleza, porque es como, o sea, tomar de la mano a alguien y levantarlo es como reconocer su dignidad, su fortaleza, su grandeza, su majestuosidad, ¿no? Por eso dice, y Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie, ¿no? Qué bonito es esto, ¿no? Estaba postrado, estaba tirado, o sea, el demonio lo ha dejado como muerto, ¿no? Cristo ha vencido al demonio, pero la consecuencia es que el muchacho queda exhausto, sin fuerzas, casi inánime, ¿no? ¿Y qué hace Jesús? Lo toma de la mano y lo levantó. Es como decir, le devolvió la dignidad. Y él se puso en pie.
y él manifestó al mundo esa dignidad del hombre redimido. Es espectacular, ¿eh? El milagro es espectacular. No solamente, entonces lo curo y tal. No, hombre, no. Lo toma de la mano, como reconociendo la grandeza del niño, que ha vuelto a la vida, liberado del demonio, y lo levantó. El demonio lo tenía postrado, lo arrojaba por el suelo, lo dejaba rígido, le hacía echar espumarajos y lo tiraba al fuego y al agua para acabar con él. ¿Y Jesús qué hace? Al que está postrado, al que está tirado, lo agarra de la mano y lo levanta. Y él se pone de pie. Y ahora ya sí. Ahora ya no es esclavo de nadie. Ahora ya está de pie. Ahora ya como que puede mostrar al mundo esa grandeza del hombre redimido, que está de pie, que ya no te he creado para que vivas tirado, postrado, humillado, hundido, esclavizado por el mal. Te he creado para que vivas por encima de los ángeles y de los demonios, porque eres un hijo de Dios. Estás llamado a gobernar el mundo, así que ponte de pie, ¿no? Todos esos oráculos del profeta Isaías, ponte de pie que llega tu luz, pues aquí ponte de pie. Le da la mano y lo levantó, le hace recuperar la dignidad y él se puso de pie, ¿no? Que esto deja a todo el mundo impactado y a los apóstoles también, ¿no? Es bonito que los apóstoles, me parece que es un milagro tan espectacular que yo me quedé asombrado, ¿no? Pero los apóstoles se quedan pensando, bueno, y nosotros queremos prolongación de la misión de Cristo, ¿por qué no nos ha funcionado? Nosotros que creíamos en el poder de Dios. No olvidemos que los apóstoles, cuando Cristo resucite, van a creer en este amor de Dios, en este poder de Dios. Y no olvidemos cuando San Pedro y San Juan, en la puerta hermosa en el templo, ven al paralítico y le dicen, no tengo oro ni plata, te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo, ponte en pie. Oye, el paralítico se puso de pie y quedó curado, ¿no? Aquí, ¿por qué no ha sido posible? Pues mirad, por un tema que es clave. Y es que muchas veces nosotros queremos hacer las obras de Dios sin Dios. El pecado es querer disfrutar de los dones de Dios sin Dios. Pero otro pecado parecido es querer hacer las obras de Dios sin Dios, apoyados solo en nuestras propias fuerzas. Y apoyados en nuestras propias fuerzas no tenemos capacidad. Por eso dice Jesús esto que es muy bonito, ¿no? Ellos le dicen, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Les dijo, esta clase con nada puede ser arrojada sino con la oración. Jesús no está haciendo oración. Jesús lo hace en dependencia y en unión con el Padre. En el fondo es, si tú estás unido con el Padre y el Padre puede actuar en ti, entonces eres capaz de vencer al demonio. Si tú no estás unido con Cristo y el Padre no puede actuar en ti, entonces actúas apoyados solamente en tus propias fuerzas. Y entonces no eres capaz. Yo creo que este evangelio tiene que ver muchísimo con lo que ha sucedido justo antes, de lo cual solo son testigos tres apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, que dice que no se lo dijeron a los demás, no se lo dijeron a nadie, ¿no? Entonces, Pedro, Santiago y Juan acaban de ver en la transfiguración la gloria de Cristo, acaban de ver esa intimidad del corazón de Jesús donde se contempla anticipadamente el cielo y San Pedro dice, qué bien se está aquí. Y luego bajan. Y lo que ven es el combate de la redención. Un combate en el que el hombre, como quiera luchar con sus propias fuerzas, no va a poder. En el que el hombre, como quiera vencer al diablo con sus propias fuerzas, no va a poder, porque el diablo es más fuerte. Entonces los apóstoles no consiguen salvar a este niño. Cuando aparece Jesús y el Padre se abandona a Cristo, Cristo sí es capaz, porque Él es Dios. Entonces lo que viene a decir es, si tú estás unido a mí, podrás hacer estas obras que yo hago y aún mayores, como dice a San Bartolomé. Si tú no estás unido a mí, no pretendas hacer ni siquiera las obras que yo hago, ni aún menores. ¿Por qué? Porque no tienes capacidad. Porque el hombre, con sus fuerzas que ha construido, la historia del pecado. Cristo, dándole al hombre nuevo las fuerzas nuevas del Espíritu Santo, que consigue la redención. Claro, no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, en el fondo es, ¿tú con qué fuerzas quieres luchar? ¿Con las tuyas? Obtienes lo de una incapacidad de obrar el milagro. Con las de Cristo, transfigurado, que es Cristo, que es el mismo que en el Tabor. Entonces sí podrás vencer al mal con el bien, que es con Cristo. Y a ese al que le has expulsado el demonio, conseguirás no solo que es liberar del demonio, sino que recupere su dignidad, que se ponga en pie y que muestre al mundo la grandeza de un hijo de Dios en el cual se ha vencido ya el pecado. Bueno, pues ojalá que entendamos esto, ojalá que aprendamos a luchar
según la lógica de Jesucristo y no la del mundo, ni la nuestra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.